Estamos en nuestra segunda semana del rencor y tenemos una tendencia a cargar con el dolor de nuestro pasado, nuestros arrepentimientos, personas que nos han hecho daño, personas que tal vez incluso nos han decepcionado, tal vez incluso tengamos rencor esta mañana. Somos honestos porque nos han decepcionado en nuestras vidas, tal vez no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y esta es una serie donde podemos liberar eso y la semana pasada planteamos la idea de cómo deshacernos de esto. Tuvimos que nombrarlo, ¿verdad? ¿Cuál es esa cosa que teníamos en nuestro corazón? Y por lo general no es solo un eso cuando te das cuenta de lo que es, a menudo es un quién. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana y vamos a profundizar en esto durante las próximas 2 semanas. Vamos a hablar sobre lo que no podemos perdonar en nosotros mismos y luego vamos a hablar sobre cómo liberarlo. Pasos muy prácticos sobre cómo liberar el rencor en nuestro corazón. Y muchos de ustedes, como han respondido, ¿qué es lo que me molesta? No es un eso, es un quién. Y hoy quiero hablar sobre cómo perdonar. Cómo perdonar a veces a personas muy, muy malas. Parece que este mundo está aumentando en personas malas. Está bien responder si solo asientan con la cabeza, como si este mundo estuviera volviéndose un poco malo. Así que voltea a la persona que está a tu lado y dile, no seas malo. ¿Cuántos de ustedes han visto esta camiseta que a veces dice como una calcomanía y que dice, sea amable? Y dice, bueno, voy a ser amable, pero no quiero juzgar, quizás algunos de ustedes han utilizado esas camisetas en el 2020, pero seamos honestos, no creo que nadie haya sido amable porque leyó sea amable en una camiseta o vio esto en un patio que dice sea amable y todos los demás, y de letreros, ¿verdad? Que te digan eres sea amable. Así que no estoy juzgando, está bien. Y esperamos que tal vez eso sea lo que seamos, pero no hace falta de ser un científico especial para entender que solo por usar una camiseta o usar un verso en una camiseta o decirse amable, la amabilidad no cambia nuestro corazón a menudo. He observado que las personas que usan camisetas de sea amable a veces se ven muy enojadas y es irónico. Así que simplemente no podemos usar nuestras camisetas para cambiar nuestros corazones. Y hoy quiero hablar sobre cómo tratamos con las personas que no son amables, cómo tratamos con las personas que son malas, las personas que te lastiman, las personas que te critican en tu trabajo también, esa persona que simplemente está constantemente en tu vida y tú solo caminas sobre cáscaras de huevo, o esa persona que chismorrea y es vengativa, nunca te sientes lo suficiente bueno. ¿Cómo lidias con estas personas? Para algunos de ustedes es como si estas personas fueran la pesadilla de mi existencia y se supone que debo amar a mi enemigo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la clave es que no queremos caer en el rencor, no queremos recurrir a buscar venganza contra las personas. Eso nos vuelve locos, pero ¿cómo perdonamos a las personas que nos han hecho tanto daño? Perdonar es lo mismo que reconciliarse y qué límites debemos tener con las personas que nos han escuchado constantemente. Vamos a hablar de esto hoy y a preparar para nuestros próximos 2 mensajes. Ahora, creo que antes de continuar con un mensaje, creo que es importante que reconozcamos también esta mañana que a veces podemos ser una persona mala, a veces hemos estado molestando a otras personas y por eso realmente quiero que nos quitemos los anteojos esta mañana y quiero que nos demos cuenta de cómo podemos perdonar a las personas y cómo podemos ser amables, cómo podemos ser personas que están liderando con la gracia de Jesucristo. Una vez conocí una familia que estaba tan gravemente afectada por esta cultura de la ofensa de la que hablamos la semana pasada. Vivimos en una cultura que busca ofenderse. Si no se ofenden, buscan áreas a su alrededor para ofenderse. Y creo que para algunos de nosotros estamos tan acostumbrados a sentirnos ofendidos que nuestros cerebros literalmente han sido reprogramados para que esa es la única forma en la que conocemos cómo relacionarnos con las personas. Solo sabemos cómo relacionarnos con las personas porque nos ofendemos y ellas se ofenden. ¿Y qué pasaría si la ofensa desapareciera? Es posible que ni siquiera seamos amigos de las personas. Vivimos en una cultura de la ofensa. Había una familia que iba a la iglesia hace años, y ni siquiera en esta ciudad, así que ni siquiera intentes como cuando cuento estas historias. Quiero que sepas que nunca voy a contar tu historia, ¿ok? No lo conoces. Esta es una familia real que conocí hace mucho tiempo, ni siquiera en la ciudad estaban siguiendo al Señor y luego tuvieron gente que vinieron a su círculo de amigos, está bien, y el mensaje de nuestros amigos
Y bueno, la serie de hábitos saludables. Por favor, mira la parte de conexiones de esa serie. Muy bien, hablamos de amigos porque los amigos afectan quién eres. Para aquellos de ustedes que dicen que los amigos no afectan, sí lo hacen. Te mostraré tu futuro sucede cada vez que no eres la excepción. Y en esta familia no eres la excepción. Comenzaron a entrar personas muy críticas en su compañerismo incluso en su núcleo de amigos estaban todos los días. Y lo que terminó sucediendo es que que se convirtieron en muy ofendidos. ¿Y sabes lo que termina pasando con la gente ofendida? Eventualmente volvieron la ofensa unos contra otros en la familia, comenzó a alejarse del Señor y mientras se alejaban del Señor comenzaron a distanciarse unos otros y se divorciaron. Y la esposa en esta situación se amargó tanto con la iglesia que llevaba sus quejas en línea contra los cristianos en general. Comenzó a descreer y cuando comenzó a descreer llevó a varios de sus hijos con ella. Y entonces lo que quiero que sepas es que la ofensa no se queda aislada, se aloja en tu corazón y se convierte en un efecto dominó y a veces puedes verlo desde lejos. Y desearía que este tipo de historias fueran aisladas, pero no lo son. Abundan, probablemente conozcas tal vez un ejemplo o alguien que esté en esa trayectoria. Y todo comienza con aquellos a quienes escuchamos y las ideologías que permitimos que se alojen en nuestra mente y las quejas que permitimos que se alojen en nuestro corazón. Y entonces esto no es una historia aislada, desafortunadamente. Y a menudo estas historias tienen sus raíces en la falta de perdón, el rencor y la venganza. ¿Alguien ha visto a alguien ahogarse antes, tal vez en la televisión, desafortunadamente, tal vez incluso en la vida real? Sabes, es interesante cuando alguien se está ahogando y a menudo escuchamos las trágicas historias de personas que se ahogan en el lago de Michigan todos los años, pero cuando las personas se están ahogando comienzan a perder instantáneamente su conciencia de su entorno. De hecho, como a menudo dijo mi esposa Alison, su hermano era salvavidas. A menudo se dice que cuando vas a rescatar a alguien que se está ahogando, debes ser muy cuidadoso porque te pueden llevar con ellos. Ahora, alguien que se está ahogando, si lo pensaran lógicamente, no querían ahogarse el rescatador. Pero cuando te estás ahogando, pierdes toda conciencia de ti mismo. Cuando empezamos a ahogarnos en una valla, ya sabes lo que acaba pasando. No solo nos estamos ahogando en nuestra valla, sino que cualquiera que venga a ayudarnos a rescatarnos, los arrastramos con nosotros. Y eso es exactamente lo que pasa. No se queda con una persona, se exporta a cualquiera y se radia a cualquier otra persona a tu alrededor. Así que parte de perdonar a esa persona realmente mala, tenemos que entender que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y tenemos que mirar los peligros de la ofensa aquí en nuestra idea principal. Y vamos a desempacar. Efesios capítulo 4, aquí hay un momento. Pero vivir en una cerca será a tu costa. Puedes elegir vivir en una cerca y es divertido vivir en la ofensa. Y puedes conectarte con mucha gente porque estás ofendido, pero vivir en la ofensa en última instancia es estar a tu costa. Y quiero ver lo que sucede cuando continúas viviendo en eso. Quiero que comencemos a ayudarte acerca de esto. Así que, número uno, viviendo en una ofensa, estamos en una costa. Vivir en unas ofensas genera destrucción. Vivimos en una sociedad que es cada vez más ofendida, vengativa, juzgadora y nuevamente como el nadador que se ahoga con una falta de autoconciencia. Cuando tienes una falta de autoconciencia, crees que siempre tienes la razón. Comienzas a proyectar tus problemas en otra persona. Y por cierto, los cristianos no estamos exentos de esto. He mencionado en el transcurso de las últimas semanas que a menudo cuando entramos en el ámbito del mal comportamiento, lo hacemos con lenguaje cristiano. Solo tenemos que agregar todo, ora por esto, cuando no queremos hacer algo, ok, voy a orarlo. Él no está orando por ello, ¿verdad? Quiero decir, tal vez algunos de ustedes tienen razón, algunos de ustedes dirán algo completamente ofensivo y luego terminaron las oraciones diciendo, oh, para la gloria de Dios. He visto esto todo este tiempo como pastor. Desafortunadamente es como si todos se reunieran en la habitación y dijeran, oye, esto es lo que vamos a decir, pero creo que es lo que la naturaleza humana, es solo la naturaleza humana. Y lo que quiero decir es que los cristianos a menudo podemos llegar a ser muy pensativos, que estamos exentos porque usamos un lenguaje cristiano florido. ¿No es así? Podrías engañarme a mí o a la gente que te rodea. No estás engañando a Dios. Que eso sea un aviso para mí y para nosotros. No usemos el lenguaje cristiano para ofendernos, ¿sí? La cultura actual, así que hablemos de algunos de estos individuos. Bien, podríamos haber sido estos individuos también, pero esa persona a la que te cuesta perdonar esta mañana,
por qué es. Y por cierto, probablemente podría haber 100 características, pero déjame darte 3. De esta persona podría tener tal vez o solo algunas cuantas. La manipulación. Una persona que causa ofensas, obvio, es a menudo una persona manipuladora. Usan el engaño, el control, estrategias para conseguir lo que quieren a menudo a expensas de otras. Acortan o tuercen la verdad para influir a otros en otros para obtener ganancias o ventajas personales. Deben vigilar a esta persona. Siempre se dividirá para construir algo más en otro lugar. Una persona manipuladora se dividirá para construir algo en otro lugar, no aquí. Y por eso debes entender que una persona manipuladora está buscando obtener algo de ti, ¿verdad? Normalmente llamamos a esta persona vendedor de autos. Una vez dije el DMV una vez y luego tuvimos el tipo de aquí. Así que si eres un vendedor de autos usados, solo sea honesto. Y entonces serás increíble. Gente manipuladora, luego está la gente crítica. La gente crítica habitualmente encuentra fallas, juzga y condena a los demás sin comentarios constructivos o estímulos. Ninguno de ustedes es profeta aquí, como los profetas del Antiguo Testamento. Algunos de ustedes dicen, sí, lo soy. Podemos tener una charla después. Pero algunas personas caminamos por ahí, especialmente cuando pones el lenguaje cristiano como sé todo lo que es correcto y como debe ser, no lo haces. Puedes tener algunos buenos comentarios, puedes tener algunas críticas constructivas, pero si todo lo que estás haciendo es destruir a alguien o ser destructivo con alguien, no eres de ayuda para nadie. Las escrituras dicen que edifiquemos, no seas una persona crítica. ¿Ok? Finalmente el chisme. Tal vez has sido víctima de alguien que es chismoso. Los chismosos difunden rumores y calumnias y hablan de otros a sus espaldas, a menudo causando división y daño a través de sus palabras. Se deleitan en compartir información que es dañina o innecesaria, a menudo falsa. Así que probablemente puedas pensar en una persona, una o dos personas que te han lastimado de esta manera. Tal vez te han lastimado de todas de esas maneras. Podríamos haber ido a 100 ejemplos diferentes, pero estos son principalmente en lo que realmente están hechos en el pastel de alguien que puede haberse ofendido. Y lo que termina sucediendo es que cuando estamos eh, o somos dañados o heridos por alguien, nuestra inclinación natural es ver a todos los demás como si también tuvieran ese potencial. Y lo que sucede es que cuando te han herido y comienzas a ver todos los demás como si tal vez te pudieran herir, de la misma manera comienzas a aislarte. Y cuando te aíslas en tus heridas, sabes lo que termina sucediendo, te vuelves amargado, te enojas, comienzas a mirar lo que podrías haber tenido. Y quiero que sepas que si hoy te encuentras aislado por alguien que te hirió, quiero que sepas en el nombre de Jesucristo, por el poder de su perdón, Él te está permitiendo salir de tu aislamiento y entrar en una comunidad de iglesia saludable. Por eso la comunidad de iglesia es tan importante. Por eso estoy tan animado de que pases por la lluvia torrencial para estar juntos esta mañana, porque necesitamos esto, estar en una comunidad de iglesia saludable, que nos estamos levantando unos a otros bíblicamente, no en agravio, y que nos estamos levantando de unos a otros para crecer en Cristo y compartir las esperanzas de Jesucristo. Donde hay esperanza, no abundará la amargura. Ahora, Pablo escribió a la iglesia de Efesios para recordarles que se unieran en esta esperanza, para recordarles que no se amargaran por sus circunstancias. Así que Efesios capítulo 4, del 1 al 17, si quieres ir ahí conmigo, le dice a la iglesia, esto es lo que le dice a la iglesia, por tanto digo esto, y testifico en el Señor, no debes andar como los gentiles lo hacen, de sus pensamientos están oscurecidos en tu entendimiento, excluido de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de sus corazones se volvieron insensibles y se entregaron a la promiscuidad para la práctica de toda clase de impureza con el deseo de más y más. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia que necesitan vivir de manera diferente, que necesitan caminar de manera diferente. Iglesia, si vamos a estar libres de amargura, si vamos a ser un pueblo perdonador, personas, no podemos operar desde nuestro natural, tenemos que operar desde lo nuevo que recibes cuando pones tu fe y confianza en Cristo. Vivir en tu ofensa será a tu costa, pero Jesucristo te ha dado un camino nuevo y diferente. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia primitiva aquí es que no anden como si no conocieran a Cristo. Así que él está hablando a personas que han hecho una profesión de Jesús y le está diciendo no anden como si no tuvieran fe en Cristo. No es solo un lindo dicho,
que somos esto, lo que decimos aquí en el tiempo, en esta iglesia, que somos, no somos un pueblo perfecto, pero somos un pueblo hecho nuevo. Me encanta esa declaración, me encanta porque es verdad. Y cuando pones tu fe y confianza en Jesús, eres hecho nuevo. No significa que eres perfecto, significa que empiezas a cambiar cómo ves las cosas en la vida, lo que dices, reaccionas, pero cuando eliges vivir tu vieja vida, Pablo, estás diciendo que vives con la fertilidad de tus pensamientos cuando pones tu fe y confianza en Jesús como tu Salvador de tus pecados. No solo cambia tu destino, no solo cambia tu destino sin Cristo. Se nos dice en las Escrituras que Jesús habla más del infierno que del cielo en el lugar real. Sin Cristo pasaremos la eternidad en un lugar que Jesús y la Biblia llama infierno. Y Él nos ama tanto que no quería que fuéramos allí, por eso fue la cruz. Y cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, no recibimos el destino al que naturalmente vamos. Él cambia nuestro destino por completo. Nos hace dar un giro de 180 grados y vamos al cielo, pero cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, no solo tenemos un destino y destino diferente, sino que nos da un destino diferente, una nueva mente, una nueva manera de vivir. Pero sin embargo, muchos de nosotros vivimos en lo antiguo, en lo viejo, vivimos en la fertilidad de nuestros pensamientos. Esa palabra futilidad podría ser vanidad o vacío o una mente. Evitamos la verdad cuando elegimos pensar, vivir y reaccionar como si no tuviéramos a Cristo. Simplemente no es como simplemente supongo que te estás perdiendo algo malo. Comienza a suceder en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo que vemos aquí es que cuando comenzamos a tener pensamientos vanos o nuestros pensamientos están desprovistos de verdad, nuestro entendimiento se oscurece. Comenzamos a tener una dureza de corazón. Cuando te ocupas de tu propia verdad o una verdad que está formada simplemente por la cultura o la gente o amigos a tu alrededor y está desprovisto de verdad bíblica, tu entendimiento se oscurecerá. Ahora, esa frase oscurecerá tu entendimiento es una metáfora que se usa en las escrituras y se usa en el idioma griego, que literalmente significa que tu mente se vuelve ciega, no puedes ver lo que significa que cuando nuestras mentes están ciegas, cuando tenemos ceguera de pensamiento, ni siquiera lo sabemos. Las cosas que salen de nuestra boca suenan bien. Las cosas que salen de nuestra boca pueden estar de acuerdo con la cultura. Puede que esté de acuerdo con la gente que te rodea, pero Dios lo ve como carente de su verdad. Cuando tenemos pensamientos feudales, de pensamientos vanos, oscurece nuestro entendimiento, nos da una dureza de corazón. Ya no caminamos en la verdad. Estamos carentes de verdad. Somos espiritualmente ignorantes y endurece nuestro corazón. Esa palabra, corazón. Corazón se usa más de 500 veces en las escrituras y se usa como el centro de nuestra vida, el centro de nuestra personalidad, nuestro carácter, es la fuente de cómo procesamos nuestros pensamientos, nuestra actitud, de cómo usamos nuestra habla, mientras que la mente es el intelecto en las escrituras, donde conoce los hechos, el corazón es lo que hacemos con esos hechos. El corazón elige a Cristo o no. Cuando vivimos en la oscuridad de nuestras mentes, crea las condiciones de tener un corazón engrosado, endurecido y calloso ante la convicción del Espíritu Santo y su verdad. Cuando no prestamos atención a su palabra, obtenemos una condición espiritual llamada el corazón duro. Algunos de nosotros hoy hemos estado en el mundo de la iglesia, tal vez durante muchos años, y podríamos recitar muchas escrituras. Puedes saber muchas cosas bíblicas, escrituras, hacer las cosas de la iglesia y qué música cristiana escuchar y qué suena bien. Puedes hacer todas esas cosas, pero eso es solo externo. ¿Qué quiere Dios primero? Y ante todo, antes de lo externo, ¿cuál es nuestro corazón? Pero si nuestro corazón es duro para las cosas de Dios y para muchos de nosotros solo estamos juzgando a disfrazarnos, Dios quiere que nuestro corazón, pero cuando nuestras mentes están puestas no en su verdad, produce el ambiente para un corazón duro en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de un buen corazón? ¿Cuáles son las observaciones de que un corazón no es duro? Y la escritura nos da un pasaje muy famoso en Galatas, capítulo 5, 22. Se llama el fruto del Espíritu. Si sabes que tu corazón no es un corazón de piedra, sino un corazón que ha sido ablandado por el Espíritu Santo, vas a producir lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu.
Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ante esto no hay ley. Pero justo antes de este pasaje más famoso que muchos de nosotros hemos conocido desde la niñez, quizás ya sea que lo supiéramos o no, incluso a la gente secular le gusta envolverlo en su forma de pensar, pero justo antes de este famoso pasaje, Pablo le dice a la iglesia primitiva de lo que es el opuesto del fruto del Espíritu, lo que llamo pobredumbre del fruto espiritual. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas. Las obras de un corazón duro son manifiestas. Moralidad sexual, impureza moral, promiscuidad, idolatría, hechicerías, odio, contiendas, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, disensiones, facciones, envidia, borracheras, orgías, cualquier cosa similar. Sobre estas cosas advierto, como ya os advertí antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que noten que en esta falta del fruto del Espíritu, la pobredumbre espiritual, las condiciones de un corazón duro, noten que pone ira, celos, contienda, odio, egoísmo, facciones, disensiones, envidia, se colocan justo al lado de la moral, las cosas morales, idolatría, hechicería y borrachera. A menudo decimos, ok, debemos evitar a lo que debemos hacer, lo correcto, pero luego dejamos pasar un arrebato de ira, dejamos pasar la división, pero Dios no quiere que nada de eso. De hecho, lo que dice es esto: si estas son las características de su estilo de vida, estas son características de las personas que no heredarán el reino de Dios. Ahora, no me maldigan, somos salvos por la fe y gracia, no por obras, lo que significa que Él los salvará. Cuando pones tu fe y confianza en Jesús, Él tomará lo peor de nosotros, lo que sea que eso signifique. Él podrá salvar la cosa más oscura en nuestra vida. Amén. Pero Él nos cambia. Cuando decimos sí a Jesús, comienzas a crecer y sé que podemos caer en diferentes cosas. Tal vez has tenido un arrebato de ira y dices, voy al cielo si pones tu fe y confianza en Jesús. Sí, pero necesitas hablar con Dios sobre eso y hablar con la persona con la que la explotaste. Porque eso no es característica de lo celestial. Eso es una característica de este mundo que está pasando. No andes como si no conocieras a Cristo. Vive tu fe. El fruto del Espíritu viene cuando vives tu fe. Pablo continúa en Efesios 4:20. Pero así no es como llegaste a conocer a Cristo. Asumiendo que escuchaste acerca de Él y fuiste enseñado por él como la verdad está en Jesús, para quitarte tu anterior manera de vivir, el viejo hombre que está corrompido por deseos engañosos, para ser renovado en el espíritu de tu mente y vestirte del nuevo hombre, el cual fue creado conforme a la semejanza de Dios y la justicia y la pureza de la verdad. Lo que Pablo está diciendo es: ¿cómo vas con tu vida? ¿Cómo reaccionas con otras personas? Incluso esas personas no reaccionan de una manera que el mundo que no conoce a Cristo reaccionaría. Vas a reaccionar de una manera que no se trata de ti, pero está aquí en el versículo 23, según la semejanza de Dios, el estándar de Dios. Estamos borrachos en este mundo hoy acerca de encontrar mi verdadero yo. Se trata de mí, se trata de mi personalidad. No se trata de encontrarte a ti mismo, no se trata solo de ser tú, encontrar tu personalidad. Debemos ser conformados a la semejanza de la justicia, la pureza de la verdad de Jesucristo, que es nuestro estándar. Efesios 4:25. Por lo tanto, desechando la mentira, hablarás verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis oportunidad al diablo. Cuando se trata de no dejar que tu ofensa crezca en tu corazón, no vivir encerrado en tus ofensas, no se trata solo de encontrarte a ti mismo, no se trata solo de ser tú o encontrar tu personalidad. Debemos ser conformados a la semejanza. Pablo está animando a la iglesia en Efesios. Esta iglesia está siendo tratada de una manera muy pobre. De acuerdo al libro de los Hechos,
Y en realidad llegaremos a este pasaje cuando volvamos a nuestra serie de los Hechos, según el libro de los Hechos, cuando la iglesia de Éfeso predicaba el Evangelio y la ciudad se amotinaba, trataban de ahuyentar a la gente fuera de la ciudad. Pablo menciona en su carta a los Corintios, cuando estaba hablando en la ciudad de Éfeso, dijo que la posición era tan mala que comparó los ataques con defenderse a las bestias salvajes de Jesús. Cuando estaban animando a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, dijo que los alentó, los elogió para soportar las dificultades. Si alguien se ofendía, con razón. Si alguien tenía una causa para estar amargado, serían las personas que están en la iglesia de Éfeso, las personas que vieron su sustento quitado solo porque eran seguidores de Cristo, la gente que fue calumniada, la gente que vio a sus familias divididas, la gente que fue asesinada por su fe, la gente en Éfeso, si tuvieran derecho a estar amargados, serían ellos. Y Pablo está diciendo: no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, no le den oportunidad al diablo. Versículo 26 dice: enojarse, no pecar. Eso es un versículo interesante. He escuchado a gente usar este versículo como si enojarse, estar enojado, no es un pecado, ¿cierto? La ira bíblica no es un pecado, pero lo que la mayoría de la gente exhibe no es ira bíblica. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que le está diciendo a la iglesia: tienes cuando ves a tus familiares perseguidos, cuando has sido perseguido, cuando sales corriendo de la ciudad, eso no es agradable, vas a sentir una fuente de injusticia en tu corazón, vas a estar enojado. No puedo creer que esto no esté bien, pero te diré lo que es la ira bíblica, no es descontrolada. Te diré lo que hace la gran ira bíblica: no levanta el puño para noquear a alguien en la calle, aunque a veces quieres hacerlo bien, ¿verdad? Te pones de rodillas y oras. Oras. Esto es lo que Jesús quiso decir al orar por los que persiguen. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo amar a sus enemigos, porque nuestra batalla no es contra carne y sangre. Nuestra batalla es contra los principados. Con la Biblia dicen, la Biblia, a quien llaman Satanás, al poder del príncipe de lo que está causando estragos en este mundo para causar problemas y buscar oportunidades. Pero la buena noticia es que es un enemigo derrotado. El libro de Apocalipsis, que aún no ha sucedido, la mayoría del libro pasa al capítulo 3, todo es futuro. Y lo que podemos ver en el futuro de lo que Dios ha declarado es que Satanás está derrotado. Fue derrotado en la cruz cuando Jesús dijo que estaba terminado. Pero hasta que Jesucristo regrese, Él está rondando, buscando causar problemas. Te diré algo: alguien que está derrotado quiere llevarse a la gente con Él, no quiere ser derrotado solo. Está buscando oportunidades. Está buscando oportunidades en Éfeso. Pero Pablo dijo: no peques. La ira pecaminosa no se controla, es egoísta. No es en el momento adecuado, no es con las personas adecuadas, no es por la razón correcta. La ira pecaminosa está envuelta en sentimientos personales, orgullo y agendas. La ira pecaminosa es una rabieta de un adulto que dice: quiero eso ahora. Todo lo hemos hecho, ¿verdad? Mira a un niño de 3 años en una tienda de comestibles. Ahora imagínate que era un hombre de 30 años en una tienda de comestibles que quería galletas, justo ir rodando por el suelo, tirando cosas de los estantes. Y los hay. No den la oportunidad al diablo. El diablo es real, te odia. Se opone al Señor, odia a Jesús, se opone al crecimiento espiritual, se opone a tu crecimiento espiritual. Viene a buscar, matar y destruir y vivir, y no se detendrá ante nada por ti. Si eres un seguidor de Cristo, no se detendrá ante nada por ti, por simplemente ser atrofiado y ser un infante espiritual. Y si no conoces a Jesucristo, si nunca has puesto tu fe y confianza en Jesús, Él está trabajando activamente ahora mismo para literalmente tapar tus oídos, para que no puedas escuchar el Evangelio. Él quiere que seas dejado de lado. Y aunque no puedes robarte tu salvación si estás en Cristo, Él quiere tentarte de tu antigua forma de vida, pero alabado sea Dios en Cristo. Él no quiere que vivas en la derrota, Él quiere que vivas en esa victoria, viviendo en la ira y la ofensa, que es vivir en derrota y vivir en ofensa. Es una de las mayores herramientas. De hecho, Bart Craig la llama tácticas del diablo. Fue tan bueno que quiero compartirlos contigo. El número 1 es esto: Satanás quiere dividir a tu familia,
a tus amigos y a la iglesia. Proverbios 16:27 dice: una persona sin valor desentiende al mal y su habla es como fuego abrasador. Una persona contraria esparce conflictos y un chisme separa amigos cercanos. Esa frase, persona sin valor, en hebreo literalmente significa alborotador. Un alborotador quien se rebela contra la autoridad. Para eso se usaba esa palabra. Es interesante. Satanás era un alborotador, se rebeló contra la autoridad. Una vez fue ángel, se rebeló contra Dios y se llevó a un tercio de los ángeles con ellos. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Cayó cuando se rebeló contra la autoridad de Dios y su objetivo es traer esa cosmovisión a nuestro corazón. ¿Qué hace una persona sin valor según Proverbios 16? Desenterrar esa palabra hebrea también podría traducirse literalmente como ese resultado de un fuego abrasador. ¿Y qué es lo que hace? Destruye. Son contrarios a la atención y propagan el conflicto y sus chismes separan incluso a amigos cercanos. Recuerdo haber trabajado en un lugar hace años, en una ciudad diferente. Estaba trabajando en un trabajo secular y había un gerente que tenía chismes diarios sobre alguien que estaba en el personal. Recuerdo estar sentado allí sintiéndome en conflicto como, oye, este es un pensamiento pecaminoso que cruzó por mi mente, al menos no soy yo en ese momento. Tuve la dolorosa realización: si no soy yo hoy, probablemente seré yo mañana. Cuando piensas, esto no tiene que ver conmigo, así que realmente no importa si escucho sus chismes o salgo con ellos, la amargura viene por ti. Así que no tomes parte en eso, no lo escuches. Esta persona era insegura y encontró su seguridad solo en derribar a otras personas. No tengas nada que ver con eso. Por cierto, cuando me disculpo de ese círculo de chismes, apuntaron sus armas contra mí y cualquier otra persona que no participara en él. No tenga nada que ver con una persona destructiva como esa. Una persona ofensiva y enojada crea división. Y en el mundo de la iglesia, la droga preferida de Satanás es el chisme. El chisme es la difusión de rumores sobre otra persona. El hebreo para chisme es, en este contexto, en el versículo, es una muestra. Incluso el mayor engaño de quien es chismoso. Un chismoso es alguien que susurra y se queja y encuentra faltas en otros, pero evita hablar con esa persona. Proverbios 16 dice que el Señor odia 6 cosas. De hecho, 7 son detestables para los ojos arrogantes: una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies ansiosos de correr hacia el mal, y un testigo mentiroso que da falso testimonio que provoca problemas entre hermanos. Demasiadas personas se han coronado con su propia importancia a expensas de otros a través de calumnias, chismes y división. Y nuevamente, puede que no pienses que esto te afecta, pero si no eres tú en el enfriador de agua en la oficina mañana, eres tú el que está siendo hablado acerca de esto. Pero cuando lo haces y hablas, divides a la familia, amigos e iglesias. Otra táctica destructiva que usa Satanás es distraer a los cristianos de su misión, segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando las personas no tolerarán la sana doctrina, sino que según sus propias concupiscencias se multiplicarán maestros porque tienen comezón de oír lo que quieren oír. Habrá un tiempo, nuestra advertencia de Pablo advirtiendo a Timoteo, más bien, cuando las personas no tolerarán la sana doctrina. Lo que dice la Biblia, escuché a uno de mis mentores decir esto. Dijo que no nos dejamos llevar naturalmente por la ortodoxia, sino por la verdad. Naturalmente nos dejamos llevar por la falsedad. Que esto sea una advertencia para nosotros. No nos dejamos llevar naturalmente por la ortodoxia. Naturalmente nos dejamos llevar por la falsedad. Tenemos que ser intencionales si vamos a ser pensadores bíblicos y seguidores de la Biblia. Si vamos a ser personas que seguirán a Jesús y amarán a Jesús con todo nuestro corazón, mente y alma. Así que estamos viviendo en una era en la que las personas serán impulsadas por sus propios deseos y como resultado la gente busca iglesias o podcasts o maestros o donde sea para escuchar lo que quieren escuchar en lugar de lo que necesitan escuchar. Cuando las personas piden consejos en su vida, preguntarán a 35 personas diferentes cuando solo necesitan preguntar a una o dos, pero están buscando a la persona que validará lo que quieren escuchar. No hagas eso, eso no es sabiduría.
Así que si vives fuera de la ofensa, te distraes de la misión. La tercera cosa que hace Satanás es cuando vives en las ofensas que te distraen de tu testimonio. Mateo 5:16, de la misma manera, deja que tu luz brille delante de los demás. Jesús hablando para que puedan ver tus buenas obras y dar gloria a Dios, al Padre en el cielo. ¿Cómo vives tu vida importa? No somos perfectos. Vamos a equivocarnos. Tenemos que ser humildes en esto cuando nos equivocamos, pero ¿cómo tratamos a los demás? Lo que decimos, cómo reaccionamos, da credibilidad. Si la gente quiere escuchar lo que Jesús tiene que decir, somos sus embajadores y no se equivoquen. En la iglesia de Éfeso fueron calumniados, fueron acusados, fueron maltratados por la cultura, pero su resolución no fue para ganar la encuesta de opinión pública. Su resolución era ser encontrados fieles en representar a Jesús y compartir a Jesús sin importar lo que viviré en unas ofensas será a tu costa vivir. En la ofensa generará destrucción a tu familia, a tus amigos y iglesia en ti. Como salimos de esto, vivimos en la ofensa. Vivir ofendido se cura con el perdón. Vivir ofendido se cura con el perdón y este es realmente nuestro punto de partida en las próximas semanas. Vivir ofendido se cura con el perdón. Efesios capítulo 4, 31. Pablo continúa con la iglesia de Efesios, dice que toda amargura él está aterrizando lo que está hablando de que han sido maltratados. Este es el trato, que toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias sean quitados de ustedes, junto con toda malicia, y sean amables y misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios también los perdonó en Cristo. Se nos ordena aquí. Y siempre una iglesia que estaba amargada iba a ser la iglesia de Éfeso. Se nos ha ordenado dejarlo ahí, pero para muchos de nosotros es a quien perdonar, o de lo contrario la amargura, la ira o el enojo se instalarán en nuestro corazón. No puedes perdonar si tienes el espíritu de ofensa en tu corazón. ¿Y sabes lo que pasa cuando tienes este espíritu de ofensa en tu corazón? Simplemente no se queda ahí. Conspira, comienza a pensar en cómo puedo vengarme, cómo puedo buscar venganza. Y si tu corazón está tramando cómo vengarse o buscar venganza, no hay lugar para el perdón. No busques venganza. Vivir ofendido se cura con perdón, no con venganza. No busques venganza. Levítico 19:18. No te vengues ni guardes rencor a los miembros de tu comunidad, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. La venganza es vengarse de lo que te pasó. Es la trama de cada película de superhéroes. ¿Qué quiere el villano? Me quitaron esto, y usualmente algo tal vez les haya pasado algo, pero ¿sabes lo que pasó? El villano reaccionó mal y se puso a hacer negocios por su cuenta, o al menos pensó que estaba equivocado. Tal vez no, tal vez fue egoísta en la situación, obtuvo lo que quería, yo lo quiero, por lo tanto nadie puede tenerlo, voy a conseguir todas las ollas, voy a decir que todos quieren morir. De eso se trata las películas de Marvel. Todos los villanos querían que alguien pagara por lo que querían. Les pasó. Se llama venganza. Es vengar lo que te pasó. La venganza nunca debe ser tu posición como seguidor de Cristo. La venganza no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es ejecutada solo por Él. La venganza no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es ejecutada solo por Él. La venganza es tratar de exportar el dolor que una persona ha experimentado en esa persona que le ha causado dolor. Pero en lugar de resolver el conflicto, la venganza en realidad intensifica el conflicto y lo extiende hacia otro. Romanos 12:19 dice: amigos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la justicia de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque el Señor tiene que recordarnos que no somos el juez perfecto, porque somos jueces terribles. Ahora podemos juzgar con justicia las cosas externas que han sucedido, pero por lo general la parte divertida es cuando comenzamos a especular sobre el motivo de alguien. Comenzamos a especular lo que realmente está sucediendo en el corazón de alguien, y ya sabes lo que sucede. A veces nuestra especulación se convierte en lo que creemos que es verificable. Y luego nos convertimos en lo que se llama un juez del corazón de alguien, y somos terribles en eso. Somos terribles. No podemos ver los pensamientos o ambiciones de una persona. Alabado sea Dios. ¿Te imaginas si vieras los pensamientos de todos? No podemos ver los pensamientos o ambiciones de una persona y no sabemos lo que no sabemos.
lo que no sabemos, de dejar la venganza al Señor. No puedes ver la venganza y busca la venganza y arreglar las cosas en lugar de reemplazar la venganza con el perdón y confianza en Dios, en su justicia perfecta. Así que no puedes perdonar si buscas venganza. Así que este es el trato que necesitamos perdonar. Pero esto es algo que cuando hablamos de perdón, donde a veces nos salimos de los carriles, perdonar siempre es correcto. Necesitamos perdonar, pero la reconciliación, reconciliarse cuando sea posible el perdón y la reconciliación no son las mismas cosas. Hemos hablado de esto algunas veces, pero es muy difícil disociar el perdón y la reconciliación. Son dos cosas diferentes. Y a medida que comenzamos a hablar sobre las formas prácticas de perdonar en estas próximas semanas, realmente necesitamos hacer esto práctico y definir las cosas para que realmente estés perdonando y realmente estés buscando la reconciliación o poniendo los límites adecuados. Mateo capítulo 6:14 dice: si perdonas a los demás sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará a ti, pero si no perdonas a los demás, tu Padre no perdonará las ofensas. El perdón es algo muy importante para Dios. Cuando fue a la cruz, vio nuestro bien, nuestro mal, nuestra fealdad y tuvo que morir por todo. Tuvo que morir por nuestros pecados. El pecado es tan ofensivo para el Señor, es traición contra el Señor. Y sin embargo, por su gran amor, murió por nosotros una vez. Tuve un amigo que me robó $100 en quinto grado. Eso es mucho dinero en 1992. Mucho menos en quinto grado. Está bien, eso fue hace mucho. Sí. Y algo en cumpleaños, incluso creo que tal vez un par de dólares de cuando vivió mi bisabuelo. Y recuerdo que mi amigo había sido mi amigo durante muchos años en la escuela primaria. Estaba en mi habitación donde estaba mi billetera y lo vi mirando mi dinero. Y sabes, cuando ves algo así dices, no, por favor, que eso no sea verdad. Está tratando de crear una realidad diferente en tu cabeza, pero dices, oye, me está robando el dinero, así que fui con mi papá. Creo que mi amigo acaba de robarme mi dinero y resulta que robó dinero en todo el vecindario. Se metió en problemas, lo enviaron lejos, fue a una escuela alternativa, no solo eso, sino que todo tipo de otras cosas. Compró cosas con ese dinero, entiendes lo que quiero decir. Pero se fue durante 5 años a una escuela alternativa y no lo volví a ver y eso me pesó en el corazón. Yo estaba trabajando en la tienda de mi padre y él era 5 años después. Estaba caminando por la acera y te diré cómo era. Era como, ya sabes, si fue 5 años después, en 1997, y entonces fue como en 1992 de nuevo, aunque fue 5 años después y nos convertimos, nos miramos cara a cara y sabes lo que hizo, ni siquiera creo que ese tipo fuera cristiano, solo dice, solo quiero saber, ha estado caminando en mi mente, lo siento, no sabía qué hacer y crees que debería entonces perdonarlo. Es así de fácil el perdón, por supuesto que lo perdoné en ese momento, te diré cómo fue. Me saqué un ladrillo encima, pero el perdón no tuvo que esperar 5 años, no tuve que verlo para perdonarlo. Podría haberlo perdonado antes con todo mi corazón, pero me aferró a eso durante 5 años. Y bueno, y lo dejé entrar en mi habitación y él puede abrir mi billetera de nuevo. Hay algo de confianza que necesita ser construida de nuevo. Vamos a desentrañar las ramificaciones del perdón en los próximos 2 sermones. Es importante que perdonemos. Eso significa que volvemos a ser como antes, no necesariamente en varios casos sí se puede, en varios casos es un no. Hay una diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón es unilateral, dejar ir las ofensas es un camino unidireccional. Se requiere que una de las personas ofendidas libere esa ofensa. Algunos de ustedes se están aferrando a las ofensas. Yo se las libero al Señor esta mañana. Podría verbalizarse la persona con la que estás enojado. Por eso depende de la situación. Hay peligro. Yo no haría eso. Si la persona pudiera torcer tus palabras y podría escalar la situación, yo consideraría tal vez hacer eso al menos ahora todavía. Pero necesita comenzar librando su ofensa en el Señor. Y por cierto, alguien puede haber fallecido. Todavía te sientes ofendido por él porque falleció. ¿Cómo se supone que debes perdonarlo? Puedes perdonarlo. Puede que esté aquí, pero puedes entregarse esa ofensa a Dios. Perdona a esa persona, no se lo guardes rencor. El perdón no es un respaldo a la ofensa anterior, solo es dejarla ir. El perdón no se basa en una emoción, sino que es una elección. Jesús es nuestra base y nuestro ejemplo. Perdona nuestro pecado nuevamente. Fue tan ofensivo para ti, pero fue a la cruz. De todos modos, en su gracia, dándonos ese favor inmerecido, liderando el camino de cómo debemos vivir también. C.S. Lewis lo expresó de esta manera. Dijo que todos piensan que el perdón es una idea encantadora hasta que tiene algo que perdonar.
El perdón es difícil, pero es un mandato, y como el perdón toma la carga de la ofensa, y como se lo damos al Señor, necesariamente una reconciliación. Por eso es lo que puede seguir en Romanos 2:18. Dice, si es posible, en la medida en que depende de ti, vivir en paz. Con todas, la reconciliación es un acuerdo bilateral, es decir, un acuerdo de restauración entre dos personas que implica arrepentimiento y reparación de la confianza por parte de los ofensores. La reconciliación no se puede forzar. La reconciliación, si se intenta hacer eso, se terminará en un ciclo de disfunción. Se requiere arrepentimiento para que haya reconciliación, arrepentimiento del pecado. Como la persona ofensora busca arrepentirse del pecado, no pueden dictar los términos de quien lastiman. Cuando uno se arrepiente, dejar de ofender a la ofensora, acciones. Así que si alguien está chismeando sobre alguien, daña o de alguna manera determinada no siguen haciéndolo, eso no es reconciliación. No puedes ser amables en tu cara, pero luego te apuñalan por la espalda al momento siguiente. No hay reconciliación sin pedir perdón, arrepentirse y dejar de las formas en que se ordena el perdón. Y oramos por la reconciliación cuando sea posible. Algunos de ustedes quieren saltarse la reconciliación y solo depender. Todos solo fingen todo también. Y por cierto, en algunas cosas pequeñas como de tener un dedo del pie, o sabes que si elementalmente cerró el auto de alguien y las llaves del auto, o lo que sea, puedes simplemente dejarlo. Pretendamos que eso no pasó, pero estoy hablando de cosas grandes, grandes violaciones de confianza. Saltarse la reconciliación sería: tu amigo vino a tu casa y la quemó, simplemente incendió el lugar y estás corriendo fuera de tu casa, está incendiada, estás parado en el patio y la persona que incendió tu casa comienza a gritarte: ¿por qué estás apagando el fuego? Entonces tu manguera del jardín es la única agua que tienes, no lo estás haciendo lo suficiente bien, necesitas más agua, la casa se quema hasta los cimientos. Miraste a tu amigo que acaba de quemar tu casa a propósito, como, ¿para qué haces eso? Yo sé por qué no lo hiciste, ¿por qué no la apagaste lo suficientemente rápido, amigo? Quemaste mi casa. Sí, vamos, eres vengativo, no quemaste mi casa. Por cierto, voy a tener una fiesta este fin de semana. ¿Vendrás a pasar el rato conmigo en mi casa, tu casa? Quizás tu casa se quemó, así que posiblemente necesites una casa para pasar el rato, como si quisieras salir. No, quemaste mi casa, no voy a pasar el rato contigo, no puedo creerlo. Les digo a todos los horrible que eres, no pasarás el rato conmigo, porque yo voy a organizar una fiesta primero. Tú quemaste mi casa. Y sin embargo, cuando nos saltamos la reconciliación, iremos a la fiesta. Nuestra dignidad se echará a perder por completo y estamos lastimados una y otra vez. No te saltes la reconciliación, si es posible, déjala que suceda, pero no puedes forzarla. Es bilateral y no importa si hay reconciliación, siempre debe haber el concepto de límites. Después de los límites, son límites que los individuos establecen en sus relaciones para proteger sus valores de bienestar en el espacio. Los límites se establecen no solo para proteger, sino para reconstruir la confianza. Si es posible, puede ser que esté en una relación peligrosa y no pueda volver atrás. Ese es un buen límite para decir que no hay nada sucediendo aquí. Pero en muchas situaciones los límites te permiten hacer posible la reconciliación. Y cuando la reconciliación ocurre, no significa que todo vuelva a la normalidad, especialmente si fue grave. Otra vez, si dejaste las llaves del auto de alguien adentro, está bien, cometiste un error. Están hablando de algo grave que tal vez alguien te haya hecho, y esto es de lo que estoy hablando. Si el perdón ocurre, lo cual debe suceder de tu parte, pero la reconciliación ocurre entre los dos, todavía necesitas tener límites que permiten los límites. Permite tiempo y gracia con tiempo más gracia. Puede venir tiempo de restauración más gracia. No permites tiempo, no permites la gracia, no tienes restauración, no tienes reconciliación, restitución. No tienes perdón, no tienes restitución. El perdón es una necesidad, reconcilia solo cuando hay arrepentimiento y los límites son sabios. En proteger y reconstruir estas relaciones hará la próxima semana. Vamos a profundizar en cómo perdonarte a ti mismo. Permite el perdón de Dios. Sin Dios no puedes perdonarte a ti mismo. Estamos condenados, pero para permitirte caminar en el perdón de Jesús tiene para ti los errores que has cometido. Vamos a hacer y a sumergirnos profundamente en cuán profundo es el amor y el significado de la cruz para tu vida la próxima semana, y luego en 2 semanas vamos a
para dar un paso a paso, cómo empezar a caminar y soltar esa amargura que está alojada en tu corazón. Estas van a ser semanas significativas para ti en tu vida. Cuidémoslo, y para muchos se trata de a quien necesitas perdonar. Perdónalos primero en tu corazón. Y si es seguro, tal vez hazle saber que es el número 2 donde has buscado venganza. Arrepiéntete. Si la tienes, pide perdón a Dios. Y a otros donde te ha dolido la lucha relacional, la misión de Dios en tu vida, pídele a Dios que reemplace la energía con el Evangelio y que límites necesitas para oponerse al mal comportamiento de alguien que no está interesado en caminar en arrepentimiento. No se puede forzar esa reconciliación, y hasta entonces es necesario que haya límites saludables adecuados para proteger nuevamente sus valores de bienestar en el espacio, donde se debe establecer límites contra el mal comportamiento de los demás. Tal vez para algunos de ustedes no sea ir a la sala de descanso en su descanso, porque saben que se sumergirán directamente en el Evangelio. ¿Cuáles son los límites que debes de tomar? Padre, te amamos y te agradecemos que hayas hecho un trabajo profundo del corazón en nosotros esta mañana. Dios, te pido ahora mismo que nos ayudes a perdonar, a deshacernos de esa carga y a entregártela con esa lucha que hemos tenido en nuestra vida. Ayúdanos a no convertirnos en personas amargadas, sino en mejores personas. Ayúdanos a no ser personas que chismean sobre los demás, sino que demos el Evangelio a los demás. Hablemos ahora con el Señor sobre el perdón. Piensa en su perdón. De hecho, mientras oramos, quiero hablar con cualquiera en esta sala que se dé cuenta de que necesita el perdón de Jesús esta mañana. Nunca le has pedido a Jesucristo que le perdone por sus pecados. Quiero que sepa que no le está... Es una trayectoria hacia el cielo, si es el caso, pero Dios puede cambiar tu trayectoria esta mañana, y no se trata de tus obras. Dios te creó para tener una relación con Él, pero tus pecados, tus errores en tu vida te separaron de Dios Todopoderoso, y no hay religión ni buenas obras que puedas hacer con tus propias fuerzas para estar bien con Dios. Por eso Dios envió a Jesús completamente, Dios hombre, para morir en la cruz, para salvarte de tus pecados, para perdonarte de tus pecados. Jesús fue capaz de perdonar porque fue un sacrificio perfecto sin pecado. Porque al tercer día después de su muerte resucitó de entre los muertos, y ahora te está dando la oportunidad de recibir este perdón, esta nueva vida, al colocar tu plena fe y confianza. Solo pídele a Jesucristo que te perdone ahora mismo. Confía en Él, que puede perdonarte todos tus pecados. De hecho, si eres tú esta mañana, sabes que necesitas pedirle perdón a Jesús. Necesitas pedirle que entre en tu vida. Simplemente coloca tu plena fe y confianza en Él ahora mismo. Si sabes que ese eres tú, con cada cabeza inclinada y ojos cerrados esta mañana, como si estuvieras pidiéndole perdón a Jesús. Le estoy pidiendo que me salve de mis pecados. Si ese eres tú esta mañana, si eso es lo que estás haciendo ahora, si es lo que quieres hacer ahora, pero que nadie mira alrededor, simplemente levanta tu mano y di: yo soy. Quiero poner mi fe y confianza en Jesús. A la cuenta de 3, levanta tu mano y quiero poner mi fe y confianza solo en el Señor Jesús. Oro por aquellos que te están diciendo que sí esta mañana, así como los muchos que tienen fin de semana y semana libre en las últimas semanas. Oro para que sepan que no están solos, sino que están haciendo las cosas bien contigo. De hecho, si has puesto tu fe y confianza en Jesús esta mañana, quiero ayudarte a hablar con Dios. Quiero ayudarte a orar en Jesús ahora mismo. ¿Podrías orar conmigo y decir: Señor Jesús, me doy cuenta, he hecho mal, he pecado, me doy cuenta que necesito perdón? Así que necesito ser perdonado. Gracias por morir en la cruz y salvarme de mis pecados. Gracias por resucitar entre los muertos. Pongo toda mi fe y confianza en ti. Ahora, ayúdame a seguirte. En el nombre de Jesús, Señor. Oro ahora para todos en esta sala, para que vivan una vida de perdón, una vida de gracia. Y Señor, oro para que los ayudes y les des la sabiduría y los límites adecuados que necesitan tener. Aquellos que se niegan a reconciliarse. Y Dios, te pido que no seamos esa persona que sería el agresor, la persona enojada. Libéranos de nuestra ira y nuestra amargura en este lugar, y reemplázala con la adoración a ti, en tu gracia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Como iglesia, es un honor ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida, y nos encantaría continuar contigo en ese viaje. Si te convertiste en cristiano hoy, tu próximo paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de una vida vieja a una nueva. Si quieres saber más sobre el bautismo, es ir a Kenosha/events.
Y a pesar de eso, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como cristiano, es ir a kenosha.church/next steps.